Hola, buenos días a todos, soy Daniel Paz. El día tiene 1440 minutos y yo te pido que estés conmigo 5 minutos en reanimación. Hoy el tema que vamos a tratar hoy es el control glucémico en críticos. El estrés hipermetabólico, secundario a la enfermedad crítica, se asocia a hiperglucemia y se asocia a resistencia a la insulina. Es lo que ha llegado a denominarse la hiperglucemia de estrés. Antes del 2001 se consideraba que una respuesta adaptativa encaminada a asegurar el aporte de glucosa adecuado al cerebro y al sistema inmune. En cuanto al metabolismo de la glucosa del paciente crítico, la incidencia de hiperglucemia de estrés varía en función de los estudios y también varía en función del punto de corte. Se ha estimado que podría estar incluso entre el 50 y el 85% de los pacientes. La fisiopatología se produciría un incremento de la gluconeogénesis combinado con una resistencia hepática y periférica a la insulina. Se produce por la enfermedad crítica un aumento de las enzimas contrainsulares, el glucagol, la hormona de crecimiento, las catecolaminas, glucocorticoides. Todo eso produciría glucogenólisis y por otra parte las citoquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa producirían la resistencia, serían responsables de la resistencia periférica y hepática a la insulina y podrían inhibir la secreción de insulina. Favorecen la hiperglucemia de estrés en nuestros pacientes la presencia de diabetes, de obesidad, de cirrosis. El paciente que está grave aumenta la probabilidad de hiperglucemia de estrés, la hipopotasemia, que también altera la secreción de la insulina, el encamamiento prolongado, independientemente de que un paciente esté grave, el encamamiento prolongado ha demostrado aumentar la resistencia periférica a la insulina, la edad avanzada y una serie de acciones terapéuticas como la administración exógena de glucosa, pero ojo, la glucosa administrada por vía parenteral, que parece que es la que aumenta la hiperglucemia de estrés y no tanto la glucosa administrada por vía enteral. Por eso cada vez más intentamos nutrir a los pacientes por vía enteral. Otros fármacos como los glucocorticoides, los diuréticos tiacídicos, la fenitoína y los vasopresores. Conocemos que hay una serie de efectos adversos por la hiperglucemia. Ha disminuido la hiperglucemia, aumentar la morbimortalidad en los pacientes críticos dentro de un amplio abanico de posibilidades, aumenta el catabolismo, el músculo esquelético, alteraciones inmunológicas, produce un incremento de liberación de citoquinas proinflamatorias, altera factores de coagulación, disfunción endotelial, estrés oxidativo, alteración del metabolismo miocárdico, etc. También produciría un aumento del factor de transcripción kappa-B, que es un factor intranuclear que promovería la producción de interleuquina 1, de interleuquina 6, de interleuquina 8, de ciclooxigenasa 2, etc. No solo la hiperglucemia es mala, también la variabilidad glucídica. Lo demostró Egg en Anesthesiology 2006, en el cual el aumento, la variabilidad glucídica, el ir subiendo y bajando en las cifras de glucemia, desencadenaría los mismos aspectos fisiopatológicos que la hiperglucemia per se. Hay una serie de efectos beneficiosos tanto de la normoglicemia como de la insulina. La insulinoterapia disminuiría las cifras de glucosa a través de una mayor captación periférica, sobre todo del músculo esquelético, de glucosa, disminuiría la producción hepática de glucosa, también tendría efectos beneficiosos a nivel anabólico, efectos beneficiosos sobre el sistema inmune, disminución de la producción de radicales libres de oxígeno y también tendría efectos beneficiosos en el endotelio vascular y sobre la función hepática mitocondrial. En cuanto, centrándonos al control estricto de la glucemia, en el hospital de Leuven, el equipo liderado por Greta Van den Bergen, en 2001, publica un New England Journal of Medicine en el que en un grupo de pacientes, sobre todo postquirúrgicos y sobre todo tras cirugía cardíaca, demuestran una disminución de un 42% de la mortalidad cuando se aplica un control estricto, una terapia intensiva de insulina, con el objetivo de controlar estrictamente la glucemia entre valores de 80 y 110 miligramos decilitro. Posteriormente, en 2006, este mismo equipo publica un estudio ya en pacientes médico-quirúrgicos en el que no encuentra unos resultados tan beneficiosos. Estudios a nivel europeo como el BICEP y el GluControl, cuando intentaron evaluar la terapia intensiva con insulina, tuvieron que ser retirados de forma prematura por el riesgo de hipoglucemia del grupo de control estricto de la glucemia, y llegamos hasta el New England Journal of Medicine en 2009, el estudio NICE-SAGAR. En este estudio se encontró que la terapia intensiva con insulina se asociaba incluso a un aumento de mortalidad a los 90 días
del 27,5% frente al 24,9%. Y también a mayor riesgo de hipoglucemia. En definitiva, desde un solo estudio realizado en un único centro empezó a promoverse la terapia intensiva con insulina a nivel mundial y por muchísimas sociedades. Eso tal vez sea una práctica errónea. Estudios posteriores no han podido revalidar los estudios iniciales del equipo de Greta Van den Berghe. Probablemente esto se deba, entre otras causas, a la administración de glucosa que se realizaba en los estudios iniciales de Van den Berghe, en el que se administraban muchas calorías por vía parenteral, frente a los siguientes estudios en los que se tendía a nutrir más por vía enteral. También podría haber otras causas. ¿Con qué estamos monitorizando la glucosa? En los estudios iniciales de Van den Berghe se utilizaban analizadores de gases, en cambio en estudios posteriores, que es más parecido a lo que se hace en la práctica clínica habitual, se utilizan glucómetros digitales. Sabemos que tienen una variabilidad de más o menos 20% del valor real y seguro que no son buenos para hacer una terapia intensiva con insulina. Y por último también es qué grupos estamos controlando. En los estudios iniciales el control glucémico no se realizaba tan adecuadamente como lo estamos realizando en la actualidad, y la diferencia entre el grupo control y el grupo de terapia intensiva con insulina era de 50 miligramos decilitro. En cambio en el Night Sugar la diferencia entre el grupo control y la terapia intensiva con insulina era de 27 miligramos decilitro. En definitiva, probablemente es mucho más fisiológico tener a los pacientes entre 80 y 110 miligramos decilitro de glucemia. Lo que hay que preguntarse es cuál es el precio que hay que pagar por llegar a eso. Si es al precio de mayor hipoglucemia, probablemente aumentemos la mortalidad de nuestros pacientes. El futuro va a venir de sistemas continuos o semicontinuos de monitorización que permitan disminuir las hipoglucemias, disminuir la hiperglicemia, también controlar la variabilidad glucídica y disminuir la carga para enfermería. Y esto es todo por hoy. 5 minutos en reanimación.